La Virgen de las Siete Calles, de Alfredo Flores Suárez. Capítulo 5. Fueron las cuentas del gran capitán las que don Juan Bravo rindió a Toledo en aquella entrevista, que al fin se llevó a cabo después de largos días de espera. La enfermedad de don Juan había sido más seria de lo que en un principio se suponía, y la convalecencia, aún incompleta, era lenta en su organismo y aminado por los achaques. En resumen, dijo don Juan a Toledo, solo te queda el establecimiento de Las Abras y unas 100 vacas en el Río Grande. Todo lo demás se ha ido vendiendo para costear los gastos de tu sostenimiento en Buenos Aires. Pero, ¿y la estancia de chiquitos? ¿Y el ganado que papá tenía en la laguna? ¿Cuántas cabezas eran esas? Eso es pues lo que se ha vendido, respondió don Juan evasivamente. Con eso te has sostenido tanto tiempo. Sin embargo, las cuentas que Toledo había sacado arrojaban un saldo apreciable del cual debía responder el administrador. Sí, es cierto. De esa plata tengo yo que responder, pero ese dinero que lo he tomado para vivir, no lo tengo. Nada tengo tampoco para darte en cambio. Don Juan hizo una pausa y luego con voz apagada, casi temblorosa, continuó. Tú no sabes las penurias que he debido pasar, enfermedades, gastos de todo orden, y junto con esto el fracaso de todos mis negocios. Total que estoy arruinado. Ni esperanza siquiera tengo de pagarte. Sé que tú puedes demandarme, pero si lo haces, solo conseguirás llenarme de vergüenza y nada más. Y Bravo, realmente emocionado, bajó la cabeza como vencido. Había sido hombre de fortuna, rangoso y gastador. Como buen cruceño, carecía de aquel espíritu de previsión que obliga a pensar sórdidamente en el mañana. Era desprendido con lo suyo. El dinero no tenía para él otro objeto que el de proporcionar satisfacciones en la vida. Su multiplicación por medio de combinaciones mercantiles o su conservación a costa de alguna privación eran cosas que no entraban en su estructura espiritual. Todo lo que significaba orden y prolijidad en los números le molestaba como podía verle incomodado una camisa de fuerza, evitándole todos los movimientos. En su concepto, el dinero se había inventado para gastarlo, y lo gastaba en su casa y con sus amigos alegremente y sin vistas al futuro. Pero esta existencia despreocupada y plácida, unida a los malos tiempos que el estancamiento del país iban acentuando cada vez más, fue mermando poco a poco esos bienes por cuya reproducción el dueño no se inquietaba, y don Juan, colocado en la pendiente, descendía por ella hacia la ruina. La agricultura tal como él la practicaba, dejando el establecimiento abandonado a los mayordomos, no rendía utilidad alguna. Alarmado, intentó un esfuerzo y buscó una defensa en la ganadería, pero las inundaciones y la sequía dieron fin también con ese negocio, que por otra parte fue llevado como los anteriores. En fin, que llegó el momento en que don Juan acabó lo suyo. Hubo de hacer uso de lo de su pupilo y también gastarlo para pagar las deudas que por todas partes lo acosaban. Sí, esta es mi situación, declaró después de un silencio embarazoso. Estoy en la unitiva. Toledo pasaba la perplejidad de los primeros momentos, no obstante de hallarse prevenido para una rendición de cuentas poco promisora,
comprendió que nada sacaría con llevar las cosas por otras vías contra don Juan, cuya conducta, por otra parte, le inspiraba un sentimiento confuso de lástima y desilusión. Había sido don Juan un gran amigo de su padre, y siempre Toledo oyó en su casa solo elogios para ese hombre, en cuya honestidad don Venancio tenía una fe absoluta. Pero ya era tarde para reflexiones que no conducirían a nada, y se limitó a requerir de su albacea algunos detalles complementarios, y le preguntó sobre la posibilidad de reducir a efectivo los pocos bienes que le quedaban para asegurar su sostenimiento en Buenos Aires hasta la terminación de sus estudios. Don Juan le respondió que a su juicio lo único vendible en el momento eran las vacas, y aún para esto había que contar con la posibilidad de juntarlas para su recuento, cosa que desde luego siempre demandaría algún tiempo. Por las tierras no creo que haya interés. En las sabras tu padre metió mucho dinero con la ilusión de todos los que se dedican aquí a la agricultura, pero los resultados no respondieron ni al capital ni al esfuerzo invertido. A su muerte yo no pude hacerme cargo de esos trabajos que exigen la presencia permanente del patrón, y las cosas han ido cada día de peor en peor. Hizo pausa y levantó la vista para mirar a Toledo como interrogándole. Después continuó: Solo los ilusos se dedican hoy aquí a la agricultura. Las tierras yacen abandonadas, cubiertas de monte, porque el trabajo no rinde. El mercado es tan reducido. Cuando se produce una carreteada más de arroz que las que debe consumir el pueblo, el artículo se abarrota y el precio baja hasta no costear ni siquiera lo gastado en su cultivo. Luego, agregó con rencor, estamos aquí estrangulados, aislados de todo mercado, sin caminos que nos permitan sacar nuestros productos a ninguna parte. Por todos lados hay tierra fértil como ninguna, pero por todos lados no se ve nada más que miseria y abandono. Se llevó el pañuelo a la boca para ahogar un exceso de tos y después continuó. Creo que el único que podría tener interés en esas tierras sería don Diego Marañón, colindante de las Abras y que fue uno de los mejores amigos de tu padre. Ese es uno de los pocos agricultores que todavía se halla a flote, porque también el hombre se la pasa enterrado en el campo gran parte del año, comentó como explicando algo incomprensible para él. Toledo salió de la casa de don Juan bajo la impresión de un gran desaliento y decidido a buscar a don Diego Marañón cuanto antes para tratar con él sobre la venta de las Abras. Los días pasaban y el plazo para su regreso a Buenos Aires se acortaba cada vez más, hasta el punto de constituir para él una preocupación obsesionante. Eran cerca de las 7 cuando llegó al Hotel Centenario, donde habían quedado en encontrarse con Chávez, quien a última hora por discreción, según manifestó a su amigo, no deseaba acompañarlo en la entrevista con don Juan. Allí se reunían algunos amigos que entre sorbo y sorbo jugaban todas las tardes una partida de casino. Charlaban y comentaban los sucesos del pueblo. Era un grupo que por su heterogeneidad mantenía una unión estrecha y permanente. Lo formaba un italiano fabricante de jabones, un norteamericano que componía bebidas sintéticas, un chileno comerciante, un checoslovaco constructor, un colombiano profesor de literatura, un cura alemán profesor del seminario y que antes de ser cura había sido militar, un japonés que se dedicaba al cultivo de hortalizas con mucho éxito,
y un español que había sido maestro de escuela en un pueblo de Andalucía, es decir, casi todos los extranjeros del pueblo. A estos se agregaban a menudo algunos cruceños que estuvieron en el extranjero, y entre ellos el más asiduo era un capitán boliviano que había estudiado en Saint-Cyr y que conservaba todas las R's arrastradas que no pronuncian los franceses. Dentro de esta pequeña Babel dominaba un sentimiento que parecía unificar a esos hombres espiritualmente. Era este el deseo que siempre acariciaban de abandonar Santa Cruz cuanto antes. Todos los días alguno de ellos anunciaba su partida definitiva para la próxima semana, pero pasaban las semanas y los viajeros continuaban concurriendo religiosamente a las reuniones vespertinas del hotel. El más desesperado por salir era al parecer don Enrique Pérez, el maestro andaluz que había llegado muchos años atrás y que durante ese tiempo, mediante cartas angustiosas donde pintaba la tortura de vivir en el pueblo, lograba convencer el corazón ingenuo de sus familiares, haciéndoles enviar el dinero necesario para el retorno a España. Llegó a viajar un día. El grupo despidió acongojado con toda clase de manifestaciones, pero con cierta conformidad compensadora, algo así como si se tratase de la liberación de un alma en pena. Don Enrique montó y salió hasta las afueras del pueblo con un brío que parecía que iba a cruzar a caballo pampas, montañas y mares. Pero al llegar a La Guardia, volvió grupas y entró en la noche sigilosamente a Santa Cruz. Al día siguiente, explicó que se había olvidado de unos papeles importantísimos, donde en forma de memorias describía las tribulaciones pasadas en el pueblo. Pero esa misma noche bebió como él sabía hacerlo y se quedó una vez más hasta el próximo envío de dinero para los pasajes. Cuando se hallaba en la cúspide de la borrachera, le vino en forma imperiosa ese deseo de abrir el corazón que les viene a todos los ebrios, y le dijo a uno de sus amigos que lo acompañaba en la bembendurria: «Mira, chico, yo tengo que decirte una verdad muy gorda. Santa Cruz es una tierra muy grande. Aquí el hombre es más hombre que en ningún lado. Vive para lo que el hombre ha sido hecho, para darle gusto al cuerpo. Mira, chico, yo estoy aquí de paso desde hace 20 años, pero no me pienso mover de aquí, porque creo que por más que ande, no hallaré jamás una tierra mejor que esta. Y una cosa más, todos esos que tú ves allí piensan lo mismito que yo, pero no tienen como yo la valentía de decirlo». Chávez, que era uno de los pocos cruceños que frecuentaban el grupo, reía en ese momento de las ocurrencias del colombiano profesor de literatura, cuando llegó Toledo y le llamó desde la puerta. Luego juntos salieron del hotel en dirección a la plaza. Era domingo y había comenzado ya la retreta. Las veredas de la plaza ancha y cuadrada estaban repletas de paseantes. Junto a los bordes interiores, desde muy temprano, las criadas habían colocado las espaciosas poltronas que debían ocupar las mamás y las abuelas. Allí estaban sentadas, ojo avisor a las hijas y a las nietas, doña Carmen, doña Olinfa, doña Mercedes y 100 otras, exuberantes matronas, que gravemente hablaban de los acontecimientos caseros, mientras las niñas en la alegre y bulliciosa bandada daban vueltas y más vueltas, infatigables, bellas, armoniosas, con sus claras y vaporosas vestiduras. Desde un pequeño kiosco, una banda amenizaba el clásico paseo dominical. Los músicos cumplían heroicamente un estruendoso programa de tangos,
valses, polcas y mazurcas, bajeados por un bombo monótono y retumbante. Las veredas interiores estaban destinadas al paseo de la gente del pueblo. Las comunis, brillantes los ojos sensuales, atisbaban por entre la tupida arboleda que cubría la plaza a los paseantes de las veredas exteriores, encandilladas por el lujo de las niñas o a la postura de los niños. De vez en cuando, estos hacían una furtiva incursión al centro de la plaza, y allí concertaban con ellas un encuentro para después de la retreta. En un banco largo, un grupo de vecinos notables deliberaba sobre los magnos destinos del país, sin que esto les impidiera naturalmente recrear la vista con las bellas formas de alguna morena garbosa. La noche era calurosa. El aire estaba quieto, perfumado como un bálsamo de trópico. La gente continuaba su paseo girando infatigable como un enorme círculo humano. Toledo y Chávez tomaron por la acera que corre frente a la catedral y marchaban conversando quedamente. Si he de serte franco, debo decirte que yo presentí este resultado y por eso no te acompañé. Me da pena con ese don Juan, comentó Chávez, después de que Toledo le comunicó lo hablado con Bravo aquella tarde. Pero creo que has hecho bien en conformarte. Pobre hombre, es digno de lástima. Si esa es efectivamente su situación, de allí a la miseria solo le queda un paso. Qué pena da ver caer a un hombre que fue tan gangoso como él. Pero eso tenía que suceder. Era un agricultor muy nuestro, de esos que hacen agricultura en el campo sin moverse de la ciudad. Toledo callaba. Ya no era eso lo interesante para él, sino la realización de su proyecto de vender las sabras y el poco ganado que quedaba para viajar cuanto antes. A Chávez le pareció muy buena la indicación de don Juan y aprobó la idea de Toledo de visitar cuanto antes a Marañón para proponerle la venta del establecimiento. Creo que debes preocuparte, porque don Diego para poco en el pueblo. Me parece haber oído decir que ha llegado o está por llegar al campo. Mañana mismo estaré en su casa, afirmó Toledo decidido. En ese momento llegó como una avalancha un grupo de jovencitas. Todas iban cogidas del brazo, ocupando los 10 metros de ancho que medía la vereda. Los amigos se dieron el paso, y cuando se disponían a reanudar la marcha, tropezaron con doña Concha, que acompañada de sus 3 hijas, paseaba orondamente en dirección contraria. Ella obsequió con la más amable de sus sonrisas a Toledo, al par que Alicita se sonrojaba de satisfacción. Toledo saludó a todas muy cortésmente, pero aprovechó la providencial llegada de un nuevo grupo que se acercaba como un turbión para distanciarse de la familia Morales. Al llegar a la esquina y antes de que las Morales completasen la vuelta, propuso a Chávez que le acompañase a su alojamiento. En el reloj de la torre dieron las 9. Los amigos tomaron una diagonal de la plaza y al llegar al extremo cruzaron la calle. La banda arremetía briosamente a los compases de una mazurca y las Morales imperturbables continuaban dando vueltas y más vueltas. Alicita abría los ojos enormes interrogantes, esperando anhelante la aparición de Toledo.